¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Aisa García y le doy la bienvenida a Sanamente, un espacio dedicado a la salud, donde buscamos entender mejor nuestro cuerpo y también nuestra mente, esto para tomar decisiones bien informadas. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que es vital y un tema, o más bien un padecimiento, donde la rapidez para identificarlo puede salvar vidas. Vamos a hablar de los infartos en las mujeres. Y bueno, voy a tener el honor de presentarles a la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, quien es una destacada médica cardióloga. Ella es egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con grado de maestría y doctorado en ciencias por la UNAM, fundadora del programa Código Infarto, del cual vamos a hablar en este programa. Es un código que ha salvado miles de vidas en México y bueno, que se trata también de utilizar esta experiencia en otros países. La doctora Borrallo es actual secretaria general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido ganadora del premio Jesús Cumate en el año 2024. Este es un premio muy importante y que se le entrega a los expertos, los especialistas que salvan vidas. Bienvenida, doctora Borrallo, a Sanamente. Muchas gracias, Aisa, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Hablemos del infarto en las mujeres. ¿Ha aumentado el porcentaje de mortalidad en las mujeres por infarto? Sí, la mujer tiene, igual que el hombre, la presentación de los infartos, pero la mujer acumula más factores de riesgo. Los factores de riesgo inician con la menopausia, ¿no? Se suma diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y dislipidemias, el colesterol alto. Entonces, al reducirse la protección de los estrógenos, se incrementa el riesgo. Por eso es que aumenta los Sí, infartos con la menopausia. ajá, exactamente. Entonces, el tema aquí es que la mujer no se atiende oportunamente ni tampoco se identifica el riesgo que tiene para tener un infarto. Entonces, una vez que nos da el infarto, la mujer tiene mayor mortalidad que el hombre. Y doctora, ¿qué ocurre en el corazón cuando nos da un infarto? Un infarto es la muerte del tejido del corazón. Ocurre cuando se obstruye una arteria. Recordar que el corazón pues es la bomba de todo el cuerpo, que nos nutre a todo el cuerpo, pero también se nutre a sí mismo. Entonces, cuando se obstruyen las arterias del corazón, esto ocurre durante muchos años, al final se obstruye al 100% por un coágulo que acompaña la grasita que va tapando las arterias. Entonces, lo que ocurre es que esa zona que irrigaba esa arteria que se tapó se infarta o se muere. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir esa arteria para que nuevamente esa sección del corazón, esa zona, vuelva a recibir el flujo sanguíneo que le alimenta, por decirlo de alguna manera. ¿Hay forma de tener una especie de señales como de alerta de que puede darme un infarto en unos segundos porque estoy sintiendo esto o lo otro? ¿Qué sería? Sí, el síntoma típico es dolor de pecho, En ¿verdad? hombres y en mujeres. Sí, pero a veces en la mujer es una molestia, no es un dolor así fuerte, apretado en el pecho, sino como que, ay, me duele, ¿no? Me molesta. Como Y algo que le se, hinca, no. no, es como, incluso se puede confundir con el dolor de la mama, se puede confundir con un dolor muscular, ¿no? Y lo que está pasando es que se puede estar infartando. Otros datos son los desmayos, que a veces son comunes en las mujeres, y en realidad lo que ocurre es que el corazón cuando se infarta puede tener arritmias, y esas arritmias impiden que el corazón siga haciendo su función de bomba y al no recibir la sangre adecuada, el propio cerebro, que es también de los primeros que se alimentan, viene el desmayo. Otro síntoma puede ser la falta de aire.
Entonces, habitualmente el dolor típico lo tiene el hombre, un dolor opresivo, precordial, que se acompaña de sudor frío, falta de aire, se puede irradiar hacia la mandíbula o al brazo izquierdo principalmente. En el caso de las mujeres no hay sudoración. Puede no haber sudoración, puede haber nada más malestar, se puede confundir con un dolor muscular, se puede confundir con una indigestión, por ejemplo, Porque te da como una sensación rara, gástrica rara. una sensación rara. Entonces los síntomas son diferentes entre hombres y mujeres y por esa razón, al no sentirse tan mal la mujer, no acude. Entonces dice, algo me cayó mal, me duele la mama, me duele el tórax, algo muscular y no le hace caso a los síntomas. Entonces, si hay síntomas siempre, ¿no? Y algo muy importante, puede o no relacionarse con un esfuerzo. Es decir, tú vas caminando y de repente sientes algo, como que te falta el aire, como que te mareaste, como que te molesta el pecho cuando haces una actividad física o cuando subes escaleras. Entonces dices, algo me está pasando, ¿no? Entonces ahí es donde podemos tener esos síntomas previos al infarto como tal, ¿no? Y eso que dicen del dolor del brazo izquierdo, en el caso de las mujeres no aplica. Es raro, pero sí se puede presentar. Digamos que el típico dolor que acabo de describir es más en hombres que en mujeres. Y en el caso de cuando sientes náuseas, ¿eso no aplica para sentir que puede venir en un ratito un infarto? Sí, sí puede ser un síntoma que acompaña a la molestia del pecho, al dolor de pecho, No por sí solo. no por sí solo. Es raro que sea únicamente esa sensación de náusea. Han aumentado los infartos en mujeres. La relación es de 25 contra 75. Es más frecuente en hombres todavía, ¿sí? Pero efectivamente hay diferencias porque en otros países la diferencia de la edad en la que presenta el hombre y la mujer es más de 10 años. Y aquí en México son 4 años. Entonces eso es importante porque alrededor de los 66 años es la edad promedio para presentar el infarto en la mujer y 62 años en los hombres. Entonces esa brecha de 4 años es diferente en otros países que incluso se presentan después de los 70 años. ¿Qué pasa a los 66 años con nuestro cuerpo, con nuestro corazón? Muy buena pregunta. Pasa que ya tenemos menopausia. Pasa que ya tenemos al menos 2 factores de riesgo, como es la hipertensión y diabetes. Pasa que con la misma menopausia empezamos a ganar peso, sobre todo en el abdomen, y eso acelera la inflamación. Al acelerarse la inflamación, las arterias se obstruyen con mayor frecuencia. Entonces, la obstrucción de las arterias es un proceso inflamatorio crónico de más de 10 años. También, ¿qué pasa? Que la mujer se estresa más, se siente más sola, se siente más ansiosa, se siente deprimida. Y eso también repercute en el corazón porque las mujeres no solo tenemos la enfermedad de las arterias que nutren al corazón, las grandes, ¿no? Imagínate la mano que tenemos estas venitas, pero son arterias que están encima del corazón. En la mujer también los vasitos más pequeñitos que perfunden el músculo cardíaco se enferman, tienen como más reactividad. Entonces, cuando la mujer se estresa, se angustia, ¡ay! Duele el pecho. Y duele el pecho porque justo estas arterias se contraen. No necesariamente estamos hablando de que las arterias principales se están tapando, sino que tenemos la enfermedad microvascular y la enfermedad de las arterias más grandes. Con las mujeres que no pueden controlar esa sensación de ira, ¿esto ocurre más frecuentemente Sí. o no hay? ¿Sí? Sí, con el miedo, con la angustia, incluso se pueden infartar sin tener las arterias grandes tapadas. Y eso se llama síndrome de Takotsubo o de corazón roto. Se obstruyen tan fuerte la circulación de un territorio que ocurre como si tuvieras la arteria tapada. Y lo que ocurrió es que con una situación de estrés, de miedo o una situación familiar, se contrae la arteria y puede haber un infarto. Ahora, ¿por qué siempre ustedes los médicos hablan de la grasita en el abdomen?
esta es una forma de alerta, Sí. pero ¿qué relación hay entre esa grasita y el colesterol, por ejemplo, las arterias? La grasita del abdomen lo que acumula es citocinas. Citocinas. Ajá, son células que acompañan a la grasita y las citocinas son las que detonan la inflamación. Entonces, la inflamación es un proceso que antecede a la obstrucción de las arterias. Entonces, acá se activa, pero se tapan las arterias. Se activa en el abdomen, por eso es importante la cintura, siempre cuidarla, ¿no? La grasita del abdomen es importante porque es la que va a estar detonando esa inflamación crónica que al final va a repercutir en la obstrucción de las arterias del corazón. Se llama aterosclerosis, obstrucción de las arterias del corazón, y al final, fíjate que esta actividad también predispone a intolerancia a la glucosa y con esto a la diabetes. Entonces, la Claro. diabetes también es un factor de riesgo para tapar las arterias. También el sobrepeso o la obesidad incrementa la resistencia que tenemos a la contracción cardíaca y eso también predispone a la hipertensión arterial. Entonces se van acumulando los factores y eso es lo que ocurre en las mujeres, que cuando llegamos a un servicio de urgencias ya tenemos al menos 3 de estos factores de riesgo. El único factor de riesgo que es menos común en la ¿Cuál? mujer es el tabaquismo. Interesante, ¿por qué? La mujer fuma menos, aunque bien, como lo acabas de mencionar, ya tiene más roles en la actividad Sociales. profesional, social y en todos los aspectos. La mujer todavía fuma menos que el hombre y eso, bueno, es algo positivo, ¿no? Por decir de alguna manera. También se cuida un poquito más por el tema de los embarazos, de no fumar, Claro. pero ese es el único factor donde perdemos frente a los hombres. Somos más hipertensas, 70%, somos más diabéticas, 50%, y tenemos más colesterol alto, además de la obesidad y ¿Y sobrepeso. por qué tenemos más colesterol alto? También en los estudios que hemos hecho hay una diferencia como de un 5% entre hombres y mujeres. Mm. Es población mexicana y sí tenemos más riesgo de tener el colesterol alto. Mucho tiene que ver también la alimentación. Muchas gracias, doctora. Vamos a una breve pausa para Sí, luego sí, continuar con el resto de las preguntas que se nos están acumulando. muchas Así gracias. que atentos. En breve vamos a regresar con la doctora Gabriela Borrallo Sánchez para hablar del infarto en las mujeres. Estamos de vuelta en esta plática con la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, una experta, es una invitada de lujo, como yo le llamo, es una médica cardióloga egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Soy Aisa García y con la doctora vamos a hablar del infarto en las mujeres. ¿Por qué? Porque ella fundó el programa Código Infarto y por muchas otras cosas más. ¿Qué es el programa Código Infarto? Sí, hace 10 años, bueno, ya 11, Aisa, en el siglo XXI identificamos que los pacientes llegaban muy complicados, muy tarde, y eso se debía a que no se hacía el diagnóstico oportunamente, que no existía una red entre los 3 niveles de atención, no nos comunicábamos y el paciente iba como en un proceso de inercia. Entonces, con el código infarto hicimos este protocolo para hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos, el tomar un electrocardiograma en los servicios de urgencias en menos de 10 minutos, tener una cama asignada para este tipo de pacientes, hacer acciones interdisciplinarias, todas las personas que están alrededor de un paciente para agilizar el diagnóstico. Entonces, lo que hicimos es hacer la primera red en el sur de la Ciudad de México, con la cabeza del Hospital de Cardiología Siglo XXI, donde existen las salas de hemodinamia. Es donde se hace la apertura de las arterias a través de catéteres y unas mallitas que se llaman técnicamente stents. Entonces, a través del diagnóstico oportuno,
abríamos las arterias y lo que se logró es que teníamos más de 30 minutos para hacer el electrocardiograma, bajamos a 7 minutos. Está genial. La apertura después del diagnóstico de la arteria estábamos cerca de 300 minutos y lo bajamos a cerca de 80 minutos. Entonces, todo esto se replicó después. Fuimos haciendo diferentes redes, de manera que en todo el país ya hay una red de código infarto. El IMSS, que tiene 35 delegaciones o órganos desconcentrados, tiene 35 unidades de estas redes de atención. De manera que pues todos los días se hace el diagnóstico, todos los días se es oportuno en la apertura de la arteria que ocasiona el infarto. Hay una opción para esas zonas donde no están las salas de hemodinamia, que es dar un medicamento. El infarto es, como ya lo comentamos, la acumulación de grasas de grasa en la arteria, pero al final llega un coágulo, un trombo que tapa al 100% la arteria. Es decir, puede haber un 80% de grasa y el otro 20% puede ser un coágulo. Entonces, hay un medicamento que se da intravenoso que disuelve ese coágulo, mientras te da tiempo para llevar al paciente al cabo de unas 24 horas, de 2 a 24 horas, para que se le haga el procedimiento de hemodinamia. Entonces, o sea, la colocación del stent. La colocación del stent, sí. Entonces, ese es el código infarto, son acciones precisas, oportunas, para hacer el diagnóstico y para abrir las arterias del corazón con redes de los 3 niveles de atención. Entonces, por este código infarto que usted fundó, es que le dieron el premio Jesús Kumate en el Senado. Sí, después hicimos otros protocolos, como es el código cerebro para el evento vascular cerebral. Hicimos protocolos para diabetes, hipertensión, con este afán de hacer el diagnóstico de los factores de riesgo, controlarlos y evitar que una persona llegue a infartarse. Doctora, y vayamos de nuevo a los detalles sobre el infarto en la mujer, porque nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls, que es la cuenta de nuestro programa, y quieren saber qué tipos de infarto existen, porque no todos son iguales. Sí. Hay uno que le llaman infarto masivo. Bueno, cuéntenos usted mejor. Hay, digamos, 2 tipos de infarto. Nosotros lo identificamos en el electrocardiograma. Uno tiene que ver con este infarto que ocurre porque la arteria se obstruye al 100% y deja esa zona de recibir flujo sanguíneo. El otro es un preinfarto o un infarto que no refleja la obstrucción completa de las arterias. Se puede confundir con angina de pecho o es un infarto o preinfarto, ¿no? Ese te da más tiempo a salvar tu vida. Más tiempo, ajá, y más oportunidad de que el flujo nunca se obstruye al 100%. Claro. Esa es la gran diferencia. El que tiene la obstrucción al 100% amerita la apertura con medicamentos o en la sala de hemodinamia. El que solo refleja la obstrucción 80, 90%, que nunca lo vemos pues porque eso ocurre dentro del corazón, pero lo podemos ver en el electro. Por eso es muy importante que todos los servicios de urgencias tengan un electro. Ahora, ¿qué tipo de infartos hay? Estos 2 grupos, pero hay diferentes localizaciones, porque tenemos, digamos, 3 arterias, una que va hacia adelante, entonces son los infartos anteriores, que son los más grandes, luego los laterales o los posteriores. Entonces, son diferentes de la arteria que se involucra. De la arteria que se afecta, ¿no? Es correcto. En este caso. Ajá. ¿Hay forma de evitar que la arteria se tape con grasa, o sea, con colesterol? Porque si llega el coágulo, ¿eso de qué depende? De los factores de riesgo, del mal control de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Diabetes. Entonces, el diagnóstico oportuno y el control de la glucosa. Hipertensión arterial, igual, diagnóstico oportuno y que tengamos las cifras de 120/80. Colesterol, sabemos que hay bueno y malo. El malo es el colesterol LDL. Ese colesterol es el que se acumula en las arterias y al final debemos de tener menos de 100 miligramos para los datos así completos. Otro aspecto muy importante es el peso, ¿no? El índice de masa menos de 25. Entonces, si tenemos esos
4 factores y adicionamos vida saludable, ¿qué quiere decir esto? 30 minutos de ejercicio diarios, alimentación saludable, gestión de emociones, de la ansiedad, de la depresión, y sobre todo tener este acompañamiento, ¿no? De un experto, del médico familiar podría ser. Pero si ya tienes alguno de estos factores de riesgo, sí requieres la especialidad. ¿Una revisión cada qué tiempo? Cada año después de la menopausia. En México, en promedio, es 52 años. Entonces, cada año hacerse todo un chequeo que es de sangre, cintura, peso, talla, presión arterial, glucosa, etc. Si lo hacemos así, tenemos 80% de posibilidades de evitar un infarto. ¿Qué debe hacer una persona cuando, una mujer, estamos hablando del infarto en las mujeres, cuando tiene este dolor que no es un dolor opresivo como el que le da a los hombres, como usted nos describía, pero es un dolor fuerte, que se siente, nos ha dicho, con intensidad en la mama izquierda, digamos, ¿no? Creo que el error más fuerte o más ¿Cuáles son los importante, errores? quedarte en tu casa. Decir que se te va a pasar, que es algo muscular, tú misma decir que no te está pasando algo del corazón. Entonces, si hay dolor de pecho, falta de aire, desmayo, sea de la intensidad que sea el dolor, hay que acudir a un servicio de urgencias, más si se acompaña, por ejemplo, de náusea o de sudor frío, quiere decir que algo está pasando con el corazón. Doctora Borrallo, ¿y qué daños puede dejar en el corazón un infarto? Pues como el corazón es la bombita de nuestro cuerpo, al haber una zona infartada, esa zona ya no se mueve. Entonces, Ni aunque le pongas un stent. por eso es importante el tiempo de la oportunidad. A veces el poner un stent puede ser estético cuando ya pasaron 12 horas. Entonces, en las primeras horas es fundamental hacer el procedimiento. Se puede recuperar la función del corazón si lo haces en la primera hora, por eso decimos la hora dorada. Pero si eso no ocurre, puede mejorar un poco sin que deje de moverse, se mueve menos, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene? De que si un 40% de la masa del corazón se daña porque era una arteria muy grande, esa zona ya no se va a mover. Entonces, la función del corazón se disminuye y viene la insuficiencia cardíaca. Entonces, tú tienes una bombita que trabaja a la mitad o a una tercera parte. Entonces, ese es el daño que puede haber. ¿Qué viene como consecuencia? Que ya no vas a poder hacer las actividades físicas que hacías. Antes. Pero sí puedes caminar. Caminar sí, si no es tan severo el daño. Pero a veces cuando es muy severo, a veces hasta para caminar falta el aire. ¿Cuándo un infarto te mata y cuándo no? ¿De qué depende? De la atención oportuna. Un mensaje final para las mujeres que nos escuchan de cómo prevenir el infarto. Yo les diría a la mujer, primeramente, el tema del estrés. Primeramente, date tu tiempo para hacer tu propio ejercicio, quiérete, cuídate, atiéndete a tiempo y pues a las mujeres que tengan algún síntoma, vayan a urgencias. Es muy importante, no se aguanten y que se cuiden, que tengan control de los factores que predisponen a las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en las mujeres, en México y en el mundo. Gracias, doctora Borrallo, por estar hoy con nosotros y por decirnos estas recomendaciones, por darnos estas alertas tan súper importantes. Gracias. Y bueno, ya usted escuchó que nos dijo la doctora, el infarto en el corazón, el miocardio, es la primera causa de muerte en las mujeres, no solo en México. Esto es a nivel mundial. Y bueno, ya usted lo sabe, el corazón no avisa 2 veces y hay que saber reconocer las señales para actuar rápido y irnos a urgencia cuando estas señales aparezcan. Bueno, ahora sí, soy Aisa García y los espero aquí la próxima semana, esperando que su jornada siga siendo maravillosa y nuestro programa de gran utilidad. Chao.